Abdul es conferencista internacional, autor y abogado, cuya trayectoria se ha destacado en el análisis profundo de la intersección entre la fe y las corrientes culturales emergentes. A lo largo de décadas, ha investigado cómo las principales tradiciones de pensamiento, tanto religiosas como no religiosas, abordan los desafíos contemporáneos. Su compromiso con Embrace the Truth desde el 2004 lo ha llevado a explorar cómo la verdad puede abrazarse en medio de las complejidades del mundo moderno. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro expositor Abdul Murray. Well, thank you very much for that very warm welcome. You know, I was sitting there and thinking about the schedule for tonight. Estaba sentado allí y estaba pensando sobre el horario para esta noche. And we begin with Juan Valdez. Y empezamos con Juan Valdez. At the end, we end with Dr. Cruz. Y terminamos esta noche con el Dr. Cruz. And I'm sandwiched right in the middle. Y yo estoy justo en el medio. And I was thinking that you're going to get bread from Juan. Y estaba pensando, bueno, ustedes van a recibir pan del hermano Juan. You'll get bread from Dr. Cruz. Ustedes van a recibir pan también del Dr. Cruz. They expect me to bring the bologna. Y ellos esperan ahora que yo traiga el jamón. I'm going to speak about the interaction of Christianity and the current culture. Yo quiero hablar en este momento acerca del cristianismo y cómo se interactúa con la cultura actual. Because the culture seems to be going completely off the rails. Porque parecería como que la cultura está saliéndose del camino. With all the things we're thinking about now, from what it means to be male and female, Con todas las cosas que estamos escuchando ahora sobre lo que significa ser hombre o mujer, what it means to be human in the first place, lo que significa ser hombre en primer lugar, when does life begin, when does life end, cuándo inicia la vida, cuándo se termina la vida, it seems like all the things that were once foundational are up for grabs. parecería que todas aquellas cosas que eran fundamentales en un momento, como que ahora ya está en juego. So it reminds me of a humorous story I once heard. Y esto me recuerda una historia graciosa que escuché en una oportunidad. It's a story that circulated in the United States Navy for some time as true, although I'm not sure it actually is true. Es una historia que circuló en Estados Unidos por un tiempo y no sé si es real. So the story goes like this. Pero la historia es la siguiente. There is a fleet of naval ships crossing the North Atlantic in a dark night. Hay un grupo de barcos de la naval de Estados Unidos que estaba cruzando el Atlántico en la noche And it's really foggy. y está bastante nublado. This is decades ago, so the instruments were not as sophisticated as they Y are esto today. es décadas atrás, así que los instrumentos no eran tan sofisticados como los que tenemos hoy día. Directly in the path of this fleet of ships is a light. Y directamente en el centro del camino por el que iban estas naves, estos buques, había una luz. Now the captain of the ship doesn't want to run into the light, Ahora, el capitán de uno de los barcos no quería chocar con esta luz. so very gently he signals ahead. Así que gentilmente él hace un cambio de luces, unas señas, And he instructs the light. He says, change your course 15 degrees to the south to avoid a collision. y le dice, miren, cambien su rumbo 15 grados al sur para evitar que choquemos. And the response he gets is very informal. Y la respuesta que reciben es muy informal. He says, no, you got to move, buddy. Y básicamente lo que decía, no, nosotros no nos movemos, ustedes tienen que moverse. Now the captain's not used to that kind of informality. Ahora, el capitán no estaba acostumbrado a esa forma de comunicarse tan informal. So he gets a little more hostile in his response. Así que en su respuesta él se torna un tanto hostil. He says, this is the captain of the USS Abraham Lincoln. I command you to change your course 15 degrees to the south. Y le dice, mire, este es el capitán de la nave Abraham Lincoln y yo le estoy dando la orden directa de que tiene que moverse 15 grados al sur. And again, the light responds and says, no, you better move. Y una vez más recibe esta respuesta de esta luz que veía en el camino y le dice, no, usted tiene que moverse. So now the captain's had it. Ahora el capitán ya se cansó He says, I repeat, this is the captain of the USS Abraham Lincoln. y le dice, mire, yo soy el capitán de la nave USS Lincoln.
This is the second largest battleship in the United States North Atlantic Fleet. Este es el segundo barco más grande de toda la flota de buques de Estados Unidos. We're accompanied by 5 destroyers and numerous support vessels. Nosotros estamos siendo acompañados por 5 buques destructores y por otros barcos también. And if you do not change your course 15 degrees to the south, countermeasures will be undertaken to ensure the safety of this vessel. Y si usted no se mueve inmediatamente 15 grados al sur, nosotros vamos a tomar medidas. There's a short pause, Y hubo una pausa breve and the light responds back. y la luz responde. This is a lighthouse. It's your call. Este es el faro. Usted decide. You know, I tell that story because I think this is the situation we have between the Christian faith and the culture. Yo cuento esta historia porque yo creo que esa es la misma situación en la que nosotros nos encontramos entre el cristianismo y la cultura hoy día. The cultural forces against Christianity seem very, very powerful. Las fuerzas culturales en contra del cristianismo hoy día parecerían ser muy poderosas. But like those ships, it's just floating. Pero justo como con esa historia está flotando ahí. There's no foundation. No hay un fundamento. And even though that single small light is tiny compared to all the firepower of the fleet, Y aunque ese faro tenía una luz muy, muy tenue en comparación al resto, the fact is the lighthouse is anchored to the foundation of the earth. la verdad es que este faro estaba anclado al fundamento de la tierra. And that's the way the Christian faith actually works. Y así es que funciona la fe cristiana. The light you bear is anchored to the foundation of Christ. La luz que tú tienes está anclada al fundamento que es Cristo. And no matter how powerful the culture seems, Y a pesar de que la cultura se vea muy poderosa, it cannot stand against the foundation. no puede hacer frente al fundamento que tenemos. So years ago, you know, I travel a lot when I speak. Yo viajo por muchos lugares. And I usually fly when I go international. Y normalmente yo vuelo Now, I live in the state of Michigan, which borders Canada. y yo vivo en el estado de Michigan, que está justo en la frontera con Canadá. And we're surrounded by the Great Lakes. Y estamos rodeados de los grandes lagos. So when I go to Canada to speak, sometimes I can drive my car. Así que cuando yo voy a Canadá a hablar, a veces yo me voy en carro. And there's a couple of bridges you can take to cross over to Canada. Y hay unos puentes que tú puedes utilizar para cruzar hacia Canadá. Now, I had a particular speaking event that allowed me to drive into Canada. En una oportunidad pude manejar hasta Canadá. But the location of this particular city I was going to didn't require me to go over the bridges. Y el lugar preciso donde yo iba no requería que yo tuviese que manejar y cruzar esos puentes. Instead, I crossed a narrow part of the lake that was traversed by a car ferry. En vez de eso, yo me fui por un ferry que cruzaba esa parte del lago que era bastante estrecha. Now, the state I come from is surrounded by the biggest lakes in the world. Ahora, el lugar de donde yo vengo está rodeado por los lagos más grandes del mundo. So when I think of a car ferry, I think of a huge ship that can carry multiple cars. Así que cuando yo pienso en un ferry, estoy pensando en un barco grande que puede llevar muchos carros. Much like the ferry that can take you from here to Puerto Rico. Parecido al ferry que puede llevarlos desde aquí hasta Puerto Rico. This car ferry was not that kind of a ship. Sin embargo, este ferry en particular en el que yo me monté no era así de grande. It was this little rickety white boat where the paint was falling off of it, and it was barely bigger than this stage. Era un bote pequeñito que parecía como que se estaba cayendo y quizás era del largo de esta plataforma aquí. It held at most 2 cars. Solo podía llevar 2 vehículos. And I half expected the guy to pull me across the river with a rope or something. Y yo pensé en un momento que el tipo que estaba manejando el bote me iba a jalar con una soga de un lado hacia el otro. So one thing you have to know about me is I'm terrible with directions. Y una cosa que usted tiene que saber acerca de mí es que yo soy terrible con las direcciones. So when I get on this boat, I'm very, very concerned that when I get across to Canada, that I'm not going to be going the right way. Así que cuando yo me monto en el bote, estoy muy preocupado de que cuando llegue al lado de Canadá no me vaya a perder. So I get on the boat and I sit in my car. Así que nos montamos en el bote y estoy sentado en mi carro. And I'm absolutely obsessed with the GPS system. Y estoy obsesionado con el sistema de GPS que está en mi vehículo. So while I was looking at the GPS system,
the boat left the dock. Así que mientras estoy viendo el GPS de mi vehículo, el bote sale del puerto. Now, because I was looking at the GPS, I didn't see us leave the dock. Y porque yo estaba fijo en mis ojos en el GPS, yo no me di cuenta cuando el bote salió. And because I was inside the car's weight and the suspension prevented me from feeling us leave the dock. Y porque estaba dentro del vehículo, la suspensión del carro y el peso del carro impedían que yo sintiera el movimiento de las olas. So when I looked up, I had that dizziness you experience sometimes when you're sitting at a street corner and there's a bus next to you and the bus goes forward and you're not sure if the bus is going forward or you're going backwards. Así que cuando levanté los ojos, yo tuve esa sensación extraña de mareo porque no sabía si era que nosotros nos estábamos moviendo o era otra cosa que se estaba moviendo. What do you do in that kind of a situation? ¿Qué hace uno en ese tipo de situación? Normally what you do is you look for a mailbox or a light post or a building that doesn't move. Normalmente tú tratas de ubicar algo que no esté en movimiento. You look for a fixed point of reference to determine if you're moving or not. Tú buscas un punto de referencia fijo para poder determinar si te estás moviendo o no. Well, I was on a river. Everything is moving. Bueno, yo estaba en un río y todo se estaba moviendo. And so I had that dizziness and that slight nausea for a little longer. Así que por un tiempo estaba mareado y hasta sufrí de náuseas. Until I noticed that I could see the land coming toward me getting bigger and bigger in my field of vision. Hasta que pude identificar que la tierra que estaba al otro lado de repente se estaba volviendo más y más grande. So when I could see the foundation, I suddenly felt stability. Así que cuando yo pude ver el fundamento, yo pude tener cierta estabilidad. I say this because I think the culture is actually in the river. Y digo esto porque yo pienso que la cultura, de hecho, está como si fuera en ese río. Everything is moving relative to everything else. Todo se está moviendo relativo a lo demás. We know that there is actually dry land and a foundation behind us. Y nosotros sabemos que hay tierra firme, hay un fundamento seguro detrás de nosotros. But we like being in the river. Pero nos gusta estar en el río. In fact, we left dry land so long ago that we have our sea legs now. Y de hecho, dejamos esa tierra firme hace tanto tiempo atrás que ya nos estamos acostumbrando a este movimiento del mar. So now when we arrive on something that's solid, now we get sick when it's still. Así que cuando llegamos a una tierra firme, ahora nos sentimos medio mareados cuando estamos ahí. This is what it means to be in a post-truth culture. Esto es lo que significa estar en una cultura post-verdad. Now, this word, post-truth, was coined in the 1990s. Esta frase o este término post-verdad se acuñó a finales de los 1990. But in 2016, it became the Oxford English Dictionary Word of the Year. Pero en el año 2016 se convirtió en la palabra principal del diccionario Oxford en inglés. Now, every year, the Oxford Dictionary names a particular word to be the word of the year. Todos los años este diccionario escoge una palabra para ser la palabra del año. And the word of the year is meant to be the word that captures the theme of the culture for that particular year. Y la palabra del año se supone que captura la esencia de ese año, el tema de ese año. And so even though the word post-truth was coined for the first time in the 1990s, Así que a pesar de que esta palabra, este término post-verdad se acuñó en el 1990, in the year 2016 it was used 2,000 times more often than in all the years before combined. en el año 2016, solo en ese año se utilizó más de 2,000 veces que todos los otros años anteriores combinados. Now I want you to remember what was going on in 2016. Ahora, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estaba ocurriendo en el año 2016? It was something that was very important in the United States. Fue algo muy importante en Estados Unidos. It was one of the most contentious elections in U.S. history. Fue una de las elecciones más controversiales en Estados Unidos. Same-sex marriage had become legal the year before. El matrimonio entre personas de un mismo sexo había sido legalizado el año anterior. Caitlyn Jenner had been on the cover of Vanity Fair. Caitlyn Jenner estaba en la portada de Vanity Fair. Everything was up for grabs in 2016. Y todo era un lío, un desastre. And so it was quite fitting that the word post-truth should describe what was going on in the West. Así que definitivamente era muy apropiado que esta palabra post-verdad fuera la palabra escogida para describir el año 2016. What does post-truth actually mean? ¿Y qué significa realmente este término post-verdad? It's defined this way. Se define de esta manera. A post-truth culture is one in which appeals to preferences and feelings matter more than appeals to facts and truth.
Una cultura de la postverdad es una cultura en la que esa apreciación por las preferencias es más valiosa que una apreciación por la verdad misma. Now, I want you to notice something about this definition. Y yo quiero que ustedes noten algo acerca de esta definición. It's not the same thing as postmodernism. No es lo mismo que el postmodernismo. Postmodernism is the idea that truth doesn't really exist as an objective reality. El postmodernismo plantea que la verdad realmente no existe como una realidad objetiva. You know, this was an idea that cooked decades and decades ago. Y esta fue una idea que se cocinó hace décadas atrás. And so the idea here was that people have different truth claims, you know, scientific or political or economic or religious. Y la idea es que la gente tiene distintas posiciones o distintas verdades políticas, religiosas, económicas. And all the conflicts in the world were because of one set of people thinking that they have the truth and trying to force other people to Y believe it. todos los conflictos en el mundo se debían a que había un grupo de personas que tenía su verdad y ellos entendían que su verdad era más importante que la verdad de otro grupo de And personas. so if we got rid of the idea of objective truth, we would get rid of all the conflict. Así que si nosotros nos deshacemos de esta idea de una verdad objetiva, entonces podríamos deshacernos de los conflictos. And so we would no longer have truth claims, we would just have perspectives. Y ya no tendríamos estas afirmaciones de veracidad, sino que tendríamos distintas perspectivas. And instead of wars, we would have conversations. Y en vez de tener guerras, tendríamos conversaciones. But you can see the problem, can't you? Pero usted puede ver el problema con esto, ¿verdad? When you make the claim that there is no such thing as truth, Cuando usted afirma que no hay tal cosa como la verdad, that claim itself has to be true. esa afirmación en sí misma tiene que ser verdad. And so truth does exist. Entonces la verdad sí And existe. so if truth does exist, then the claim that there is no truth is false. Entonces si la verdad sí existe, la afirmación de que no existe la verdad es falsa. It's like sitting on the branch of a tree and then sawing off the branch you're sitting on. Es como que usted está sentado en la rama de un árbol y está cortando el tronco de ese mismo árbol. And so postmodernism died. Así que el postmodernismo murió. But what rose up from the ashes of postmodernism was the phoenix of post-truth. Pero lo que creció de las cenizas del postmodernismo fue esto que conocemos como la postverdad. And post-truth is different. Y la postverdad es distinta. Remember what the definition is. Recuerden la definición. A culture is post-truth when it elevates feelings and preferences above facts and truth. Una cultura está experimentando la posverdad cuando eleva las preferencias y los sentimientos por encima de las verdades y los hechos objetivos. So post-truth doesn't deny that truth exists. Así que la posverdad no está negando que la verdad existe, It just says that my feelings matter more. simplemente está diciendo que mis sentimientos son más importantes. And so where the postmodern said truth doesn't exist, Así que cuando el postmodernista dice que, o donde el postmodernista dice que la verdad no existe, the post-truth culture says truth exists, but I don't care. el de la posverdad dice la verdad existe, pero a mí no me importa. How do you deal with a culture like that? ¿Cómo usted puede enfrentar una cultura así? I think what you have to do is you have to diagnose how we got there in the first place, Yo creo que lo que tenemos que hacer es diagnosticar cómo llegamos ahí en primer lugar, point out the negative consequences of post-truth thinking, identificar las consecuencias negativas del pensamiento de posverdad, but then offer the hope that the gospel can bring. pero luego entonces ofrecer la esperanza que el evangelio trae. So let me go through those things if you don't mind. Y déjenme compartir con ustedes esos puntos. How did we get here? ¿Cómo llegamos aquí? And I think the answer essentially lies in human nature. Y yo creo que esencialmente la respuesta reside en lo que es la naturaleza humana. You know, in the West, we have various virtues, En el oeste nosotros tenemos distintas virtudes, but the most important virtue of the West has to be freedom. pero la virtud más importante de este lado del mundo tiene que ser la libertad. We put it all over our coins. Nosotros lo ponemos en nuestras monedas, It's in all of our national anthems en somewhere. nuestros himnos nacionales, It's in all of the movies we watch. está en todas las películas que vemos. We're always trying to win freedom.
Siempre estamos intentando ganar la libertad. But we keep using the word freedom, but we don't really know what it means anymore. Seguimos utilizando esta palabra libertad, pero realmente no entendemos lo que significa la libertad. You see, we've misdefined freedom as the idea that you can do whatever you want, you can be whatever you want, in whatever way you want, whenever you want. Parece que nosotros hemos definido que la verdad es que tú puedes creer lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras, donde tú quieras y cuando tú quieras. And that's not actually freedom. Y realmente eso no es libertad. I'll get you to a true definition of freedom later. Le voy a compartir más adelante una definición verdadera de libertad. But what I just described is not freedom, it's autonomy. Pero lo que yo acabo de describir no es libertad, sino autonomía. Autonomy sounds like freedom, but it's very different. Autonomía suena como si fuera libertad, pero es distinto. The word autonomy comes from two Greek root words. La palabra autonomía viene de dos palabras griegas. The first word is autos, which means the self, La primera es autos, que significa uno mismo, and the word nomos, which means law. y la palabra nomos, que significa ley. So when you're autonomous, you're not free, Así que cuando tú eres autónomo, tú realmente no eres libre, you are completely autonomous. You are the God of your own world. tú eres totalmente autónomo, tú eres el Dios de tu propio mundo. There are no rules that apply to you. No hay reglas que se apliquen a ti. But you can see the problem, can't you? Pero tú puedes ver el problema, ¿verdad? When I am the autonomous God of my own skull-sized world, Cuando yo soy el Dios autónomo de mi propia vida, and you are the autonomous God of your own world, y tú eres el Dios autónomo de tu propio mundo, and your preferences matter more than truth, y tus preferencias son más importantes que la verdad, and my preferences matter more than truth, y mis preferencias son más importantes que la verdad, what happens when your preferences and my preferences contradict each other? ¿qué ocurre cuando tus preferencias y mis preferencias se contradicen? The one who wins the debate won't be the one with truth on their side because truth is no longer important. El que gane el debate realmente no es quien tiene la verdad de su lado, porque la verdad no existe, la verdad no está en la ecuación. The one who wins will be the one with power, El que gane el debate es aquella persona que tiene poder, the one with the loudest microphones, el que tiene el micrófono más fuerte, the one with the most guns, el que tiene más armas. And so you see what happens here Así que usted ve lo que pasa aquí. is that the postmodern fear that people would be enslaved by claims to truth Es que ese temor que había antes de que uno estuviese esclavizado a la verdad actually comes true because we reject the importance of truth. se convierte en una realidad porque hemos rechazado la importancia de la misma verdad. In our quest for autonomy, someone becomes a slave. En nuestra búsqueda por la autonomía, alguien se convierte en un esclavo. Here's how we got to the point where we wanted to be autonomous and not free. Y aquí es como nosotros llegamos al punto de querer ser autónomo y no libres. It started with our very first parents. Inició con nuestros primeros padres. How fitting is it, how poetic is it that Juan started off talking about Adam and Eve and their reality? Realmente encaja muy bien el hecho de que el hermano Juan empezó a hablar acerca de Adán y Eva y la realidad de Adán y Eva. Because their reality actually explains the way you and I are existing in the current culture. Porque esta realidad explica la forma en la que nosotros nos encontramos en esta cultura actual. Because Adam and Eve were post-truth people. Porque Adán y Eva eran personas post-verdad. Now remember the setting in the garden. Ahora, recuerden lo que dijimos acerca de esto. Adam and Eve were placed in this place where there was a beautiful existence. Adán y Eva habían sido colocados en un lugar hermoso. They could do anything they wanted except for one thing. Ellos podían hacer lo que ellos quisieran excepto por una cosa. God said, of the tree of the knowledge of good and evil you shall not eat, because the day you eat of it you shall surely die. Dios les dijo que del fruto del árbol del bien y del mal ellos no podían comer porque si comían en ese día ellos morirían. And they lived with that command and they were not tempted. Y ellos vivían con ese mandamiento y nunca fueron tentados. It didn't even cross their mind to eat the fruit Ni siquiera les cruzó por su mente el comer de ese árbol. until the serpent comes. Hasta que llegó la serpiente. And he says, did God really say? Y la serpiente le dijo, ¿realmente Dios les dijo? And he misquotes God. Y dice algo incorrecto que no fue lo que Dios dijo. And Adam and Eve misquote God back to him.
Y Adán y Eva responden también diciendo algo que Dios no había dicho. They said, oh, God didn't say don't eat it. He said don't even touch it. Ellos dijeron, mira, Dios ni siquiera dijo que no comiéramos, Él dijo que ni siquiera lo toquemos. He never said that. Él nunca dijo eso. And now the serpent knows, I've got them. Y ahora la serpiente sabe, mira, ya los atrapé aquí. Because they added to God's word, Porque ellos habían añadido a la palabra de the Dios. serpent now knows they don't want to be with God, Y ahora la serpiente sabe que ellos no quieren estar con Dios, they want to be God. ellos quieren ser Dios. That's post-truth. Y eso es post-verdad. Their truth was they were meant to be with God. La verdad era que ellos se suponía que estuvieran en comunión con Dios. Their preference was to become Him. Su preferencia era llegar a ser como Dios. And so the seeds of the post-truth culture were planted in the very first garden. Así que la semilla de esta cultura post-verdad fueron plantadas desde nuestros primeros padres. And we're eating that fruit today. Y nosotros estamos comiendo de ese fruto hoy This día. is something all of us have to wrestle with. Esto es algo con lo que todos nosotros tenemos que luchar. Not just the non-Christian culture, but the Christian culture as well. No solo la cultura no cristiana, sino también la cultura cristiana. So let's get in now to the negative consequences of a post-truth culture. Vamos a considerar entonces ahora las consecuencias negativas de una cultura post-verdad. The first consequence when we sacrifice clarity and truth on the altar of autonomy is a loss of a sense of wisdom. La primera consecuencia cuando nosotros sacrificamos la claridad en el altar de nuestra preferencia Our sense of wisdom. es nuestro sentido de sabiduría. Let me give you a story. Déjeme compartir una historia. Some years ago, I was giving my testimony of how I came from Islam to Christianity. Hace unos años atrás yo estaba compartiendo mi testimonio de cómo me había convertido del Islam al cristianismo. And yeah, you didn't know that. Okay, that's interesting. Ustedes no sabían eso, interesante. And if you've heard my testimony, you'll know that how I describe it is that I didn't reject Islam because it was false. I embraced the gospel because it was true. Y si ustedes han escuchado mi testimonio, habrán escuchado que yo no dejé el Islam porque era malo, sino que yo me convertí porque el evangelio era bueno, era la luz. Now, Islam is false to the extent that it contradicts the gospel. Ahora, el Islam es falso en la medida que contradice el evangelio. But my testimony is not about me rejecting the darkness, it's that I embrace the light. Pero mi testimonio no se trata de cómo yo rechacé la oscuridad, sino de cómo yo abracé la luz. So in describing that, there was a guy sitting in the front row who was taking notes. Así que al describir esto, había un hombre que estaba sentado en la primera fila y estaba anotando, haciendo algunas anotaciones. And he was really, really serious about his notes. He was going really, really fast. Y él estaba escribiendo rápidamente, muy serio con sus There was almost like smoke apuntes. coming from the Y era page. como que humo salía de esas notas que él estaba tomando. So I knew this would be the first person who's going to talk to me after I get done. Así que yo sabía que esta iba a ser la primera persona en hacerme una pregunta cuando termináramos. Which, by the way, is okay with me. It's my favorite part of doing ministry. Y de hecho es una de mis partes preferidas. Me parece muy bien que me hagan preguntas. So sure enough, I got done and he came up and he spoke to me. Así que efectivamente terminamos y este hombre inmediatamente vino donde mí. And the first thing he said to me was this. Y lo primero que él me dijo fue esto. I appreciated the way you talked about your Christian faith without disagreeing with Islam. Yo aprecio mucho la forma en que tú hablaste de tu fe cristiana sin mostrar que estabas en desacuerdo con el Islam. And I said, well, I may have miscommunicated that because I do disagree with it. Y yo le dije, mira, quizás yo no me comuniqué bien porque de hecho yo estoy en desacuerdo con el Islam. Because if I didn't disagree with it, I would have stayed a Muslim and saved myself and all my loved ones a whole lot of pain. Porque si yo no hubiese estado en desacuerdo con el Islam, yo me hubiese quedado siendo musulmán y me hubiese ahorrado mucho dolor personal y para mi familia, aquellos seres queridos. I said, but go ahead, what is your question? Pero continúe, ¿cuál es su pregunta? He said, well, can I show you something? Y me dijo, mire, ¿puedo mostrarle algo? Now, when you're a public speaker, when someone says, hey, can I show you something? It's code talk for it's going to be a long conversation. Ahora, cuando usted es un orador que habla en distintos lugares y normalmente alguien le dice, mire, yo quiero mostrarle algo, eso es una palabra código que te dice, esta conversación va a ser bien larga. So he showed me a diagram he drew. Así que él me mostró un diagrama que él había dibujado. And in the middle of the diagram, he had scribbled a very bold-faced T, which stood for the objective truth. Y en medio de este diagrama, él había escrito una V muy grande, mayúscula.
And he said, this represents the objective truth. I believe there is an objective truth. Y esa V grande representa la verdad objetiva. Y él dice, yo creo que existe tal cosa como verdad objetiva. I said, great, I believe in that too. So far we're in agreement. Y yo le dije, excelente, yo creo también en la verdad objetiva, así que hasta ahora vamos de acuerdo. And he said, but none of us knows all of the truth. Pero él dijo, mira, ninguno de nosotros conocemos toda la verdad. And I said, I also agree there, because if I knew all the truth, then I would be God, and I don't know all the truth, so I'm not God. We're off to a great start. I'm not God, you're not God, let's keep going. Y yo le dije, mira, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No, ninguna persona conoce toda la verdad. Si yo conociera toda la verdad, yo fuera Dios, y yo no soy Dios, y tú tampoco eres Dios. Así que vamos muy bien, estamos de acuerdo. But what he had drawn around the T was little tiny T's with arrows pointing towards the big one. Pero lo que él había dibujado alrededor de esa V grande eran otras V pequeñas con flechas dirigiéndose hacia la V grande. He said each one of these represents each one of us. Y él dice, mira, cada una de estas V pequeñas nos representa a nosotros. We all have equally incomplete versions of the truth. Y él dijo, mira, nosotros, cada uno de nosotros tiene verdades incompletas acerca de la verdad objetiva. Even as we seek the total truth. Aún mientras nosotros buscamos esa verdad total. So I said, I'm going to have to stop you there for a moment. Y yo le dije, mira, yo voy a tener que detenerte ahí por un momento. Are you telling me that all of us have equally incomplete versions of the truth? Y yo le dije, mira, tú me estás diciendo a mí que todos nosotros tenemos verdades incompletas igualmente válidas. He said, yes, all of us. Y él me dijo, sí, todos nosotros tenemos verdades igualmente válidas. I said, really? Like Hitler and Mao Zedong and Idi Amin and Stalin? Y yo le pregunté, ¿tú me estás diciendo que gente como Hitler, como Stalin, como Mao Zedong y otros más, ellos también tenían verdades igualmente válidas que nosotros? These people all had equal versions of the truth compared to like Gandhi or Mother Teresa or Jesus? Estas personas tenían verdades igualmente válidas en comparación como por ejemplo Gandhi, la Madre Teresa o Jesús. He said this. These are his exact words. Y él dijo esto, estas fueron sus palabras exactas. I can tell you that I don't prefer their version of the truth. Yo puedo decirte que yo no prefiero su versión de esas verdades. But because my version of the truth is equally incomplete, I can't disagree with them. Pero porque mi versión es igualmente incompleta, yo no puedo decir que estoy en desacuerdo de sus verdades. So I said, are you telling me that you can't disagree with anybody? Entonces yo le pregunté, ¿tú me estás diciendo que tú no puedes estar en desacuerdo con ninguna persona? He said, that's right. We can't disagree with anybody. Él me dijo, sí, es así, no podemos estar en desacuerdo con ninguna persona. And I said, of course you can. Y yo le dije, por supuesto que sí podemos. He said, no, I can't. Y él dijo, no, yo no puedo estar en desacuerdo. And I said, you just did it. Y yo le dije, tú acabas de hacerlo. I'm a lawyer. I know how to do that kind of thing. Yo soy abogado y sé cómo llevar a una persona a hacer eso. This incredibly intelligent man, Este hombre increíblemente inteligente, who's clearly read many, many books, que claramente se había leído muchos libros, was willing to sacrifice his God-given wisdom and intelligence estaba dispuesto a sacrificar su sabiduría e inteligencia dada por Dios on his altar of the altar of his preference that we all just agree with everyone. en el altar de su preferencia de que todos nosotros debíamos estar de acuerdo unos con otros. And this applies, by the way, across the spectrum, not just in individual conversations, but the culture at large. Y esto se aplica no solo en sentido individual, sino a nivel de toda la cultura. You know, in 2015 or around there, En el año 2015 there was a story that was in the media. había una historia que estaba circulando por las redes There sociales. was a protest at a major university in the United States. It was started by the football team. Había una protesta en Estados Unidos, en una de las universidades de Estados Unidos, que fue iniciada por el equipo de fútbol. Now, it was about some racial injustices that were happening on campus. Y fue motivada por injusticias raciales que estaban ocurriendo en esta universidad. Now, when you have a protest, you want the media to come. Ahora, cuando tú estás haciendo una protesta, tú quieres que las noticias y las redes sociales se involucren, que estén presentes. Because without public attention, it's just a bunch of people sitting in a field complaining. Porque sin ese tipo de atención es simplemente un grupo de jóvenes que se están quejando en un estadio. So
the media did come. Así que los noticieros sí fueron, las redes sociales llegaron. And one of the sports networks in America sent a journalist to take pictures. Y una de estos noticieros llevó o envió a un periodista para tomar fotos y hacer un reportaje. But on this public campus about a public issue, there was a safe space, which meant no journalists could go there. Pero en ese campus universitario había un lugar seguro donde ningún periodista podía estar. So the journalist was trying to take pictures into that space, which was in the public. Así que ese periodista estaba tratando de tomar una foto a ese lugar seguro que estaba justo ahí también en el campo. Now, to prevent this journalist from taking these photos of this public protest, one of the professors from the university jumped in front of the camera. Ahora, para prevenir que este periodista tomara foto de ese lugar seguro que estaba ahí en el campo deportivo, uno de los profesores de la universidad se puso enfrente del periodista y lo tapó. And realizing that she wasn't winning, she wasn't doing a very good job, she asked for some people to come over and forcibly remove the journalist from the university. Y como ella no estaba haciendo un buen trabajo deteniendo a este periodista, ella pidió a otras personas que vinieran y a la fuerza removieran a este periodista de ese lugar. I want you to get the picture here because it's really important. Y yo quiero que ustedes puedan ver el cuadro que les estoy compartiendo. In a country where we have freedom of the press, En un país donde gozamos de libertad de prensa, a professor of a public university was trying to remove a journalist from a public space about a public protest. un profesor de una universidad pública estaba tratando de remover forzosamente a un periodista en un campo deportivo público en una protesta pública. Do you know what she teaches at that university? Ustedes pueden saber o pensar qué enseñaba esta profesora en la universidad. She teaches journalism. Journalism. Ella enseñaba nada más y nada menos que periodismo. That's amazing Y eso es sorprendente, because this obviously accomplished and bright person porque esta persona obviamente muy estudiada y que había logrado mucho, was willing to violate the very law that makes her job possible. estaba dispuesta a violentar la ley que hace que su propio trabajo sea posible. So the first sacrifice in our post-truth desires is our wisdom. Así que el primer sacrificio en esta cultura posverdad es Our wisdom. nuestra propia sabiduría. The second sacrifice, when we sacrifice clarity on the altar of autonomy, El segundo sacrificio, cuando sacrificamos claridad en el altar de la autonomía, is our sense of integrity. es nuestro sentido de integridad. Now, I'm going to switch now to the Christian community Ahora, yo voy a cambiar ahora, a enfocarme en la comunidad cristiana. because walking through a church door does not make you suddenly immune to the post-truth virus. Porque el simple hecho de atravesar las puertas de una iglesia no te hace inmune a este virus de la posverdad. In 2015, the United States Supreme Court legalized same-sex marriage. En el año 2015, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos legalizó el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Now, because I'm an apologist and a lawyer, my email box was flooded with messages. Y porque yo soy un apologista y un abogado, mi correo electrónico estaba lleno de mensajes. People were asking, how do we respond to this? Y la gente me hacía la pregunta, ¿cómo vamos a responder a esto? And my social media was getting flooded with a bunch of stories. Y mis redes sociales también estaba inundada con distintas The historias. stories in my email and in my social media were about this gay activist who had sued Christian publishers over their publication of the Bible. Mi correo y mis redes sociales estaban inundadas de historia de un activista homosexual que había demandado a un publicista. And the claim was that he was suing these publishers because he wanted the court to ban the Bible as hate speech. Y la historia era que este activista quería que esta editora fuera demandada o se detuviera porque ellos estaban publicando la Biblia. And the reason was because the Supreme Court had now legalized same-sex marriage and the Bible is against same-sex Y la marriage. razón era que la Suprema Corte de Justicia había legalizado el matrimonio entre personas de un mismo sexo y la Biblia se oponía a esto. And so this story had circulated and Christians were saying, what are we going to do? The Así que Bible esta is historia going to be estaba outlawed. circulando y los cristianos se preguntaban, ¿qué vamos a hacer ahora? And so I thought to myself,
this story doesn't sound true. Y yo me dije a mí mismo, mira, esta historia como que no me parece verídica. There's something that's not quite right about this. Hay algo como que no está bien con esta So I historia. did some research. Así que yo me puse a investigar It took me 3 minutes, which is a commercial break. y me tomó 3 minutos, que es una pausa comercial básicamente. And I found out the facts. Y yo encontré los hechos. Yes, a gay activist had actually sued 2 Christian publishers in federal court. Sí, es cierto que un activista homosexual había demandado a 2 editoras publicitarias en la corte. And he did sue them about their publication of the Bible. Y sí los había demandado acerca de su publicación de la Biblia. But he wasn't suing to get it banned. Pero él no estaba demandándolos para que prohibieran la venta o la publicación de las Biblias. For some reason, he thought it was okay to ask the court to have the publishers retranslate the Bible to be same-sex affirming. Por alguna razón, este activista lo que estaba promoviendo era que estas editoras retradujeran la Biblia para que pareciera como que estaba afirmando la homosexualidad. So he didn't seek to have it banned. Así que él no estaba buscando que prohibieran la venta de la Biblia. He didn't even file it after the decision in 2015. Y no llevó esta moción hasta después del 2015. He filed that action 7 years before that. Esto había sido hecho 7 años antes de que la Suprema Corte de Justicia legalizara el matrimonio entre personas de un mismo sexo. And that case was dismissed as frivolous within 30 days of it being filed. Y ese caso fue rechazado en 30 días de haber sido presentado. And yet Christians were circulating the story as if it were true. Y sin embargo, los cristianos estaban circulando esa historia como si hubiese sido cierta. Because our preference is to see our enemies as bad as possible. Porque nuestra preferencia es ver a nuestros enemigos tan malos como sea posible. And in a social media world, we get so worried that the lies are spreading all around the world. Y en un mundo en el que se habla tanto por las redes sociales, estamos muy preocupados por las mentiras que se esparcen. That we rush too fast to propagate equally false stories. Y nosotros rápidamente también propagamos esas historias falsas. But Christians are required to do better. Pero los cristianos se supone que lo hagan mejor. Because if we follow the one who claims to be the way, the truth, and the life, Porque si nosotros seguimos aquel que dice que es el camino, la verdad y la vida, then the way we act ought to be truthful and life-giving. entonces la forma en que nosotros actuamos debe ser verdadera y debe infundir verdad. Now, this happens outside the Christian faith and within. Y esto ocurre tanto dentro de la fe cristiana como también fuera de la fe. And so the second consequence is our lack of integrity. Así que la segunda consecuencia es la falta de integridad. But the third one is probably the worst. Pero la tercera es probablemente la peor. Because when we elevate ourselves to the autonomous gods of our universe, Porque cuando nosotros nos elevamos a los dioses autónomos del universo, then we have no accountability whatsoever. entonces no tenemos a quién rendirle cuenta en lo absoluto. And then no one else has any value in our eyes. Y más nadie tiene valor en nuestra vida. I want you to think about the way in which we interact socially now. Yo quiero que usted piense por un momento cómo interactuamos en las redes sociales. The very fact that there's a cancel culture at all. El hecho de que hay una cultura de cancelación hoy día. Because what happens in cancel culture is someone says something that I disagree with. Porque lo que ocurre en esta cultura de cancelación es que alguien dice algo con lo cual yo no estoy de acuerdo And they use the megaphone of social media to elevate their preferences above my preference. y utilizan los medios de las redes sociales para elevar su preferencia por encima de mi preferencia. But I'm the God of my own world. How dare you? Pero yo soy el Dios de mi propio mundo y yo puedo hacer lo que yo quiera. You shall have no other gods before me. Pero la Biblia dice, o esta persona piensa, mira, tú no deberías tener ningún otro Dios que no sea yo. And so the way to get rid of you is to cancel you. Así que la forma en que yo me deshago de ti es con esta cultura de cancelación. Te cancelo. We ruin people's lives. Y arruinas las vidas de las And we don't even personas. think of them as valuable anymore. Y ya no pensamos en ellos que son valiosos. You know, it was centuries ago when, go ahead, Fue hace siglos atrás when the philosopher Protagoras said that man is the measure of all things. cuando el filósofo Protágoro
dijo que el hombre es la medida de todas las cosas. In other words, there are no gods above us to tell us what's right and wrong. En otras palabras, no hay un Dios por encima de nosotros que pueda decirnos lo que está bien o lo que está mal. We're the ones who determine these things. Nosotros somos lo que determinamos lo que está bien. And that idea has continued to today. Y esa idea ha continuado hasta el día de hoy. It was the secular humanist thinker Tom Flynn who said this. Fue un pensador secular, Tom Flynn, que dijo lo siguiente. Secular humanism maintains that through a process of value inquiry informed by scientific and reflective thought, El humanismo, el secular, mantiene que a través del proceso de valores o de búsqueda de valores y por medios científicos y de reflexión de pensamiento, men and women can reach rough agreement concerning values. los hombres y las mujeres pueden llegar a un acuerdo con respecto a los valores, Crafting ethical systems that deliver optimal results desarrollando sistemas éticos que nos presentan resultados óptimos for human beings in a broad spectrum of circumstances. para seres humanos dentro de un espectro amplio. That's just a fancy way of saying man is the measure of all things. Eso es una forma sutil de decir que el hombre es la medida de todas las cosas. Now he says that with all of our genius and all of our ingenuity, we can reach a rough agreement concerning values. Y básicamente lo que él está diciendo es que con toda nuestra sabiduría, con todos nuestros sistemas, nosotros podemos llegar a ponernos de acuerdo. What I want to ask Mr. Flynn is this: have you watched the news? Y lo que me gustaría preguntarle al señor Flynn es, ¿usted ha visto las noticias últimamente? Where is this rough agreement? ¿Dónde está este supuesto acuerdo? All we have now is an agreement about being rough with each other. Todo lo que nosotros tenemos ahora es un acuerdo para maltratarnos unos a otros. That's why you have so many protests that turn violent. Y es por eso que hoy día tenemos tantas protestas que se tornan violentas. You know, it was two philosophers out of Australia, Fueron dos filósofos de Australia, two medical ethicists, dos médicos que hablaban acerca de la ética, Alberto Giubellini and Francesca Minerva. Alberto Giubellini y Francesca Minerva. They said this, Ellos dijeron lo siguiente, that a baby after birth que un bebé después de haber nacido can be killed by the parents puede ser asesinado por sus padres because the baby doesn't actually have objective value, porque el bebé todavía no tiene un valor objetivo, because the baby can't value itself. porque el bebé no puede valorarse a sí mismo. And the only ones who can reliably give value to the baby are the parents. Y los únicos que pueden darle valor real a este bebé son los padres. And so if the parents in their autonomy decide the baby has no value, Así que si los padres en su autonomía deciden que el bebé no tiene valor, then the baby has no right to live. entonces el bebé no tiene derecho a vivir. We lack accountability and we lack any sense of human value. Ya no hay responsabilidad, ya no hay un sentido de valor de la vida. It reminds me of the statement from Yuval Harari, Y me recuerda esta declaración de Yuval Harari. and I'll summarize it. Y voy a resumirla. Yuval Harari, who's an atheist, by the way, Yuval Harari, que es un ateo, por cierto, and he said this: y él dijo lo siguiente: the human beings are more powerful than we've ever been, el ser humano es más poderoso que en cualquier otro momento de la historia. yet we're less satisfied than we've ever been. Y sin embargo estamos menos satisfechos que en cualquier otro We momento. just have the laws of physics and common amusements to keep us busy. Nosotros simplemente tenemos las leyes de la física y las diversiones para mantenernos ocupados. And he said this is his question: Y esto es lo que él dijo, él hizo esta pregunta. is there anything more dangerous than dissatisfied and irresponsible gods who don't know what they want? ¿Existe algo más peligroso que dioses insatisfechos y que no tienen idea de lo que van a hacer en este mundo? And that's where we are. Y ahí es que nosotros nos encontramos So en la first, historia. we lose all sense of wisdom. Así que en primer lugar perdemos todo el sentido de sabiduría. Second, we lose integrity. Segundo, perdemos integridad. And third, we lose all sense of human value. Y en tercer lugar, perdemos todo sentido de valor And so humano. the question becomes, is there a way out of this mess? Y la pregunta entonces surge, ¿existe alguna forma de poder salir de este desastre? You know, there's this book that's been around for a few thousand years now, Ustedes saben, hay un libro que está circulando por algunos miles de años and it helps us to get out of this thing, y nos ayuda a salir de este desastre, but we ignore it. pero lo ignoramos.
And the reason we ignore it is because we think the Bible is a freedom inhibiting book. Y la razón por la que ignoramos este libro es porque pensamos que la Biblia de alguna manera u otra va a coartar nuestras We libertades. think it's a dusty old book written by dusty old men in a dusty old time. Pensamos que es un libro polvoriento escrito por un hombre anciano polvoriento de un tiempo polvoriento también. With all of its rules like don't do this and don't do that and don't do, all these things. Con todas estas reglas de que no hagas esto, no hagas aquello ni lo otro. And we say that the Bible is therefore against freedom. Y decimos entonces, por lo tanto, que la Biblia está en contra de la libertad. But the reality is the Bible is not against freedom, it's in favor of freedom. Pero la realidad es que la Biblia no está en contra de la libertad, What está is it? a favor de la libertad. What it's really against is autonomy, Lo que está en contra realmente es en contra de la autonomía. because autonomy leads to the chaos I just described. Porque la autonomía nos lleva al caos que yo acabo de You see, describir. freedom properly understood means that it has to have boundaries. La libertad propiamente entendida significa que debemos tener ciertos límites. Think about true freedom. Piense acerca de aquella persona que está leyendo, Even artistic freedom. o más bien de la libertad artística. We think that artistic freedom means you have no boundaries. Usted podría pensar que la libertad artística no tiene límites, But it was G.K. Chesterton who said even art has limitations. pero fue G.K. Chesterton que dijo que aún el arte tiene sus límites. The essence of every picture is the frame. La esencia de cada cuadro es el marco. And he said, you might think that you are free to draw a giraffe with a short neck, only to realize you're not free to draw a giraffe at all. Y tú podrías pensar que tienes la libertad de dibujar una jirafa con un cuello corto, pero te darás cuenta que realmente ni siquiera tienes la libertad para dibujar una jirafa. Whenever you're dealing with reality, you're dealing with facts. And when you're dealing with facts, you're dealing with limitation. Cuando tú estás lidiando con la verdad, estás lidiando con hechos, y cuando tú estás lidiando con hechos, estás lidiando con límites también. And whenever you're dealing with freedom, if it's going to be real, it has to be limited. Y cuando estamos lidiando con la libertad que va a ser real, nosotros debemos involucrar los límites. But the limit of freedom is not something that we impose on each other. Pero los límites en la libertad no es algo que nosotros nos imponemos a nosotros mismos. Freedom's limits are based on truth. Los límites de la libertad están basados en la verdad. Let me give you an illustration of what I mean. Déjeme darle una ilustración de lo que quiero decir. So my oldest child is 20 years old. Mi hijo mayor tiene ya 20 años. So we have 3 kids now. Nosotros tenemos 3 hijos. And before he was 1 year old, we wanted to move into a new house. Y antes de que 1 year old. antes de que él tuviera 1 año, quisimos mudarnos a una casa nueva. So this story takes place 19 years ago, Así que esta historia ocurrió hace 19 años. which makes me feel incredibly old as I say it out loud. Y estoy pensando ahora mientras lo digo que estoy un poquito viejo ya. My wife and I saw a house we really loved, Mi esposa y yo vimos una casa que realmente nos gustó. and it had a big yard. Tenía un patio grande. The kind of yard, the purpose of which is for the kids to play in and enjoy El themselves. tipo de patio que es para que los niños puedan jugar y puedan disfrutar de ese patio. But there was a problem with the yard. Pero había un problema con ese patio. It backed up to a main road, Estaba justo al lado de una avenida principal. and cars and huge trucks were whizzing by very fast. Y carros y camiones pasaban por ahí a altas velocidades. And we knew that if we didn't have a border to keep the kids in, Y nosotros sabíamos que si no teníamos una verja para mantener a los niños ahí dentro, the kids wouldn't have the freedom to enjoy the backyard because, a ball will bounce into the street, kids don't look either way, and they'll get hit by a car. los niños no iban a tener la libertad para jugar en el patio, porque si una pelota salía del patio, ellos simplemente iban a buscarla y no iban a mirar a los lados, iba a ser un problema. So in order to move into that house and for the kids to enjoy the purpose of the backyard, Así que para nosotros mudarnos a esa casa con el propósito de que disfrutaran de ese patio, we had to put a boundary beyond which the kids could not play. nosotros tuvimos que poner unos límites, una verja, para que no pasaran los límites de ese lugar. You see, freedom is linked to purpose. Usted ve, la libertad está ligada, atada a propósito. And that's why the culture thinks that freedom is really autonomy, because the culture doesn't know what objective purpose is anymore. Y es por eso que The culture doesn't know what true purpose of la freedom cultura is, no sabe lo que es el verdadero propósito de la libertad. because they have made themselves God and they've been told you're just a chemical machine. You might Porque as well do what ellos you want. no conocen la verdad objetiva y simplemente te están diciendo que tú eres una
una mezcla de químicos y simplemente existes. But Jesus gives us a formula for how we can actually get out of this. Pero Jesús nos da una fórmula para saber cómo salir de este caos. So I'm going to quote a piece of scripture you're all very familiar with. Así que yo voy a citar una escritura que ustedes conocen And it's found in John chapter 8, verses 31 to 36. y está en Juan capítulo 8, 31 al 36. So Jesus said to the Jews who had believed him, Así que Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: "If you abide in my word, you are truly my disciples, si tú permaneces en mis palabras, eres verdaderamente mis discípulos. and you will know the truth, and the truth will set you free." Y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Now, did you catch it? Ahora, escuche, There's something that's paired together in this verse. hay algo que está atado aquí en este versículo. Jesus says you will know the truth, Jesús dijo, ustedes conocerán la verdad and the truth will set you free. y la verdad os hará libres. Jesus didn't say you will know your preferences, and those will set you free. Jesús nos dijo, mira, ustedes van a conocer sus preferencias y esas preferencias lo llevarán a la libertad. In fact, Jesus said you will know the truth, not prefer the truth. Y de hecho, el Señor Jesucristo dijo, ustedes conocerán la verdad, no preferirán la verdad. So for Jesus, truth and freedom are inextricably linked. They Así cannot que be separated. para Jesús la verdad y la libertad están unidas, están atadas y no puede ser separado. Now, their answer to him is nothing short of hilarious. Ahora, la respuesta hacia él es algo chistoso. Remember, these are Jews who believed him. Recuerden, estos son judíos que le creían a él. They answered him, "We are the offspring of Abraham and have never been enslaved to anyone." Y ellos le dijeron, miren, nosotros somos descendientes de Abraham y no hemos conocido lo que es ser esclavos de nadie, nunca. How is it that you say you will become free? ¿Cómo es que tú dices que nosotros vamos a ser libres? You're children of Abraham and have never been enslaved to anyone. Y tú eres un hijo de Abraham y tú nunca has sido esclavo. Did you forget that whole Egypt thing? Tú te acabas de olvidar de lo que pasó en Egipto. You celebrate the Passover every year, which celebrates your liberation from slavery. Tú celebras la Pascua todos los años y estás celebrando tu libertad de la esclavitud. What this shows me is something really important about human nature, Y lo que esto me muestra a mí es algo muy importante acerca de la naturaleza humana. is when you want to disagree with someone, you're willing to forget your own history. Y es que cuando tú estás dispuesto, cuando tú quieres estar en desacuerdo con alguien, tú estás dispuesto incluso a olvidarte de tu propia historia. And Jesus answers them in only his way, you know. Y Jesús le responde a su propia manera. He says, "Truly, truly, I say to you, everyone who practices sin is a slave to sin." Él dice, de cierto os digo que cualquiera que practica el pecado, esclavo es del pecado. The slave does not remain in the house forever, the son remains forever. El esclavo no permanece en la casa por siempre, el hijo permanece por siempre. So if the son sets you free, you will be free indeed. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Now, did you catch it? Ahora, ¿pudieron identificarlo ahí? He said before, you will know the truth, and the truth will set you free. Antes él había dicho, ustedes conocerán la verdad y la verdad os hará libres. And then he says, the son will set you free. Y luego él dice, el hijo os hará libres. If the truth sets you free and the son sets you free, the son is the truth. Si la verdad te libera y el hijo te libera, entonces el hijo es la verdad. You know, when you say that kind of a thing, you can't just leave it there. Pero cuando uno dice eso, uno no simplemente puede dejarlo ahí. The natural response you would have back if you were a Jew in those days La respuesta natural que tú recibirías de un judío en ese tiempo is this question: who do you think you are? es esta: ¿quién tú te crees que eres? Why should we believe you? ¿Por qué deberíamos creerte a ti? And Jesus says, I'm so glad you asked, Y Jesús le dice, mira, estoy muy contento que me hayas hecho esa pregunta. because he makes a falsifiable claim. Porque él hace una afirmación que puede ser evidenciada. He says, when you destroy this temple, meaning my body, I will raise it up again 3 days later. Él dijo, cuando tú destruyas este templo, queriendo hablar de su propio cuerpo, yo lo voy a levantar 3 días después. That's either true or it's false. An opinion has nothing to do with it. Eso puede ser o verdad o puede ser mentira. Eso no es simplemente una opinión. The reason why I believe Jesus when he says that he is the truth that sets me free Y la razón por la que yo creo que Jesús dice que Él es la verdad que trae libertad is because Jesus rose from the dead, and a person who rises from the dead tends to have credibility. es porque Jesús se levantó de los muertos. Y una persona que se levanta de los muertos
tiende a tener cierta credibilidad. There's a stark contrast between what Jesus offers us and what we offer ourselves. Hay un contraste marcado entre lo que Jesús nos ofrece y lo que nos ofrecemos nosotros a nosotros mismos. You know, we think that with all of our genius and all of our inventions that we're going to set ourselves free. Nosotros pensamos que con toda nuestra inteligencia, con todos nuestros inventos, nos vamos a liberar a nosotros That mismos. with, you know, smartphones and AI, we'll become autonomous. Que con nuestros teléfonos inteligentes y con la inteligencia artificial nosotros vamos a llegar a ser autónomos. I want you to think about the thing, we call these phones for some reason. No one makes calls on these anymore. Por alguna razón nosotros llamamos estos dispositivos teléfonos, pero realmente ya no lo usamos para hablar con la gente. This little machine that you hold in your pocket has more computing power than every computer that sent the first rocket to the moon combined. Este pedazo de tecnología que nosotros tenemos en nuestra mano tiene más componentes tecnológicos que todas las computadoras que fueron responsables de enviar el primer cohete a la luna. And you carry that around like it's nothing. Y tú llevas eso en tu mano como si fuera nada. What do we do with these machines? ¿Qué hacemos con estos dispositivos? We look at things we shouldn't look at. Nosotros nos ponemos a ver cosas que no deberíamos ver. We turn people into objects of our desires. Nosotros convertimos a las personas en objetos de nuestro deseo. And then we give these things names like Siri or Alexa or whatever. Y le damos nombre a estas cosas como Siri o Alexa. And we talk to them like they're people. Y hablamos con esto como si fuera una gente. In our ingenuity, in our genius, what we've done Y en nuestra sabiduría, lo que nosotros hemos hecho is we've humanized objects that we use to objectify humans. es que hemos humanizado objetos para objetivizar humanos. No sé si se traduce bien. Now, I want you to think about this autonomy machine you hold in your hand. Ahora, yo quiero que usted piense en este dispositivo autónomo que usted tiene en su mano. You ever have your phone run out of battery and there's no charger around? ¿Alguna vez se le ha acabado la batería de su teléfono y no hay un cargador And cerca? you look around like you're a drug addict for a plug Y somewhere? usted se pone a buscar alrededor como si fuera un adicto a ver si encuentra algo. How autonomous do you feel in that moment? ¿Qué tan autónomo tú te sientes en ese momento? You know, there's this phenomenon Hay un fenómeno where someone who loses a limb can still feel the limb that's gone. en el que una persona que ha perdido una extremidad todavía puede sentir esa extremidad que ya no la tiene. Do you ever have the feeling where your phone is on a table, but you can feel it vibrate in your pocket? ¿Usted tiene, alguna vez le ha pasado ese sentimiento? Su teléfono está en la mesa y usted lo siente vibrar en su bolsillo. It's like a lost limb. Es como si fuera una extremidad perdida. That's how attached we've become to this little machine. Así de apegados es que nosotros nos encontramos hoy día a estos dispositivos. Jesus offers us a worldview far bigger than 27 square inches. El Señor Jesucristo nos ofrece una cosmovisión mucho más grande que estos dispositivos. He offers us hope, global hope. Él nos ofrece esperanza, una esperanza global. You know, you look at the history of the Christian faith, Cuando miramos la historia de la fe cristiana, and there's a lot of bad things that have happened in the name of Christ. hay muchas cosas malas que han ocurrido en el nombre de But the Cristo. number of things that have happened so positively in the cause of Christ far outweigh them. Pero las cosas positivas que han ocurrido por causa de Cristo sobrepasan con creces esas cosas malas. It was Christians who invented the hospital. Fueron los cristianos que inventaron los hospitales. It was Christians who invented the very idea of caring for somebody even if they're not part of your tribe. Fueron los cristianos que sacaron esta idea de cuidar a otras personas aunque no fueran parte de tu propia tribu. In fact, this idea of equality, De hecho, esta idea de igualdad, our pre-Christian ancestors wouldn't even thought of. nuestros ancestros ni siquiera hubiesen pensado acerca de esto. They wouldn't have laughed at the idea. They wouldn't have known what you were talking about. Ellos se hubiesen reído de esta idea, ni siquiera sabrían de qué estamos hablando In nosotros. fact, so in English, the word person, you have it persona, I believe. Sí, nosotros tenemos en español la palabra persona. This comes from a Latin word. Esto viene de la palabra latín. And the word persona actually means mask. La palabra persona en latín, de hecho, significa máscara. In other words, you're not a person just because you're human. En otras palabras, tú no eres una persona por el simple hecho de ser un ser In the humano. Roman Empire, you had to be given a mask of humanity. En el Imperio Romano se te daba una máscara
And you had to earn it because you had enough money, enough property, or you served in the military. Y tú te ganabas esa máscara porque tú tenías dinero, porque tenías muchas propiedades o servías en el ejército. You weren't human just because you were born. Tú no eras humano simplemente porque habías nacido. But it was the Christian faith that exploded onto the scene Pero fue la fe cristiana cuando surgió that proclaimed the idea that all human beings are actually persons because they're created in the image of God. y proclamó que todos los seres humanos eran personas porque habían sido creados a imagen y No semejanza matter de what Dios. their ethnicity or no matter what their station in life. Sin importar de qué país, nación era, sin importar el estatus social, And they were all equal before God, todos eran iguales delante de Dios. not only in their value, but also in their sin. No solo en su valor, sino también In their sin. en su pecado. And so that's why God comes to save the world, not because he hates the world, but because he loves the whole Así world. que por eso es que Dios viene a salvar el mundo, no porque Él odia el mundo, sino porque ama. It was this ethic that caused the Christians in the early Roman Empire to serve those who were persecuting them. Fue esta ética que llevó a los cristianos a servir a aquellos que eran perseguidos. And that's why the Roman Empire became Christianized, because the Christians helped everyone. Y es por eso que el imperio romano se cristianizó, porque los cristianos ayudaban a todo el mundo. Now, there's a famous American writer, his name is Mark Twain. Ahora está este famoso escritor americano, Mark Twain, And he was often credited with very funny sayings. y a él se le acreditan o se dice que él escribió muchos dichos chistosos. And he has this one. He says, history does not repeat, but it does rhyme. Él dice que la historia no se repite, but it does, Rhyme. pero sí rima. When you look at the way the Christians acted in the first few centuries, and then you look at the way they're acting now, Cuando usted mira cómo los cristianos actuaron en los primeros siglos y mira cómo están actuando hoy día, it's often the Christians in the persecuted parts of the world that are helping people who persecute them or who can't help them. a menudo son los cristianos que están siendo perseguidos en esa parte del mundo que están ayudando incluso a los que los persiguen. Because they've realized the purpose that gives them the freedom. Porque ellos se han dado cuenta del propósito que le da la libertad, And it's changed the world. y es cambiar al mundo. Let me quote something to you from a man named Matthew Paris, who was an African atheist. Déjeme citarle algo de un ateo africano. He came back to his homeland, which was called Nyasaland, but now it's called Malawi. Él regresó a su tierra, que ahora se llama Malawi. And this is what he writes in his article, Why Africa Needs Christianity. Y esto es lo que él escribe en el artículo, ¿por qué África necesita el cristianismo? He says, now a confirmed atheist, I've become convinced of the enormous contribution that Christian evangelism makes in Africa. Ahora, un ateo confirmado, yo me he dado cuenta y estoy convencido de la contribución enorme que el evangelicalismo cristiano ha hecho en África. He says, sharply distinct from the work of secular NGOs, government projects, and international aid efforts. Muy diferente a las organizaciones sin fines de lucros y los proyectos de gobierno y las ayudas internacionales. These alone will not do. Estas ayudas solas no van a lograr el cometido. Education and training alone will not do. La educación y el entrenamiento no serán In suficientes. Africa, Christianity changes people's hearts. En África, el cristianismo transforma el corazón de las It personas brings spiritual transformation. y trae transformación espiritual. The rebirth is real, the change is good. El nuevo nacimiento es real, el cambio es bueno. That's an atheist saying that. Y eso es un ateo que está diciendo esto. He recognizes the power of this message. Él reconoce el poder de este mensaje. Maybe there's something behind this that's more than just wishful thinking. Quizás hay algo detrás de este mensaje que es más que buenos deseos. So the Christian message has the ability to bring a global hope. Así que el mensaje cristiano tiene la oportunidad de traer esperanza global, But it also has the power to give a very personal hope to you and to me and to everyone you pero love and know. también tiene la particularidad de que trae esperanza individual a ti y a mí.
You know, I was giving this same exact talk at Yale University in the United States. A mí se me compartió este mismo mensaje en la Universidad de Yale. And a young man comes to the microphone and he asks me a question. Y un joven, o yo estaba dando esta misma charla en Yale, y un joven se me acercó a mí And he says, I see how freedom and truth are linked together. I get that. y me dijo, mira, yo puedo ver cómo la libertad y la verdad van de la mano, una de la otra. But you brought Jesus into the picture. How does he factor into this? And Pero go ahead. tú trajiste a Jesús a esta conversación. ¿Cómo es que tú me traes a Jesús a esta conversación? And does his resurrection have anything to do with it? ¿Y qué tiene su resurrección que ver con esta conversación que hemos tenido? What a question. ¿Qué pregunta? You know, I've become convinced the more universities I go to, Yo he llegado al convencimiento de que mientras voy a todas estas that universidades, despite what you're seeing on the news, a pesar de lo que podemos ver en las noticias, our young people have gone on the post-truth bender. They've had too much of it to drink. nuestros jóvenes ya han visto demasiado de la postverdad. And now they're in the post-truth hangover, Y ahora que están en esta resaca de la postverdad, and they don't want any more. ya ellos no quieren saber más de And lo so que es they la come to the postverdad. microphones and they ask serious questions Así que ellos vienen al micrófono y hacen preguntas serias about meaning and purpose and freedom. acerca del sentido, del significado, del propósito de la libertad. I was at MIT, Yo estaba en la Universidad de MIT, one of the leading scientific universities in the world. una de las universidades más adelantadas científicas en todo el mundo. And the crowd didn't ask me one scientific question. They asked questions about meaning and purpose. Y los and estudiantes freedom. o la audiencia no me hizo ni siquiera una pregunta acerca de ciencias, me hizo preguntas acerca de sentido, de significado, de propósito. They're hungry. Están hambrientos. And so this young man asked that question. Así que ese joven hizo esta pregunta And I said, here's how it all ties together, if you let me say so. y yo le dije, mira, es de esta manera en que nosotros podemos atar todos estos cabos. We think that freedom is the ability to do what you want, whenever you want. Nosotros pensamos que la libertad es la habilidad de hacer lo que yo quiero cuando yo quiera. You can even be what you want Tú whenever, puedes ser lo que tú quieras ser without any restrictions whatsoever. sin ninguna restricción, And all it has led is to anger. pero todo eso a lo que nos ha llevado es a la ira. And the reason you think that is because there's nothing more to live for. Y la razón por la que tú piensas eso es porque ya no hay otra razón para vivir. The secular world tells you that you're just a chemical computer. You're just a very sophisticated chip. El mundo secular simplemente te está diciendo que tú eres una computadora química muy compleja. All you are is a gifted chimp. Todo lo que tú eres es it's a gift of what? You're a gifted chimp. Todo lo que tú eres es un simio con muchos dones. But Jesus says you're actually made in God's image. Pero Jesús dice que tú has sido creado a la imagen de Dios. That there is something more to you than just chemicals. Que hay algo más, mucho más que simplemente todos estos químicos. And that you were made for a purpose, and that purpose was to be with God. Y que tú fuiste creado con un propósito y ese propósito es que estés en comunión con Dios. But because of our sin, our desire for autonomy, we've violated that purpose. Pero por causa de nuestro pecado y ese deseo por autonomía hemos violado ese propósito. But he doesn't leave you there. Pero Él no te deja ahí. And so he dies on a cross to pay for the sins that separate you from God. Así que Él muere en la cruz para salvarte de esos pecados que te separan de Dios. He pays the penalty that keeps you from your true purpose. Y Él paga por esa culpa que te lleva a alejarte de tu propósito verdadero. And when you know him, that image is restored. Y cuando tú lo conoces a Él, entonces esa imagen es restaurada. And because your purpose is restored, your freedom is restored. Y porque tu propósito es restaurado, entonces tu libertad también es And restaurada. he rose from the dead to prove he was right. Y Él se levantó de los muertos para probar que Él estaba en lo cierto. You see, freedom is not the ability to do what you want, whenever you want, in any way you want. La libertad no es simplemente la idea de yo hacer lo que yo quiero cuando yo quiera y como yo quiera. Freedom has to be based on transcendent truths. La libertad depende de una verdad trascendental. So in Christ, true freedom happens. Así que en Cristo ocurre la verdadera libertad. Because true freedom is the ability to do what you want, Porque la verdadera libertad es la habilidad de tú hacer lo que tú quieres based on what you should want to do, basado en lo que tú deberías querer hacer and your desires are based on what you were made to be. y tus deseos están ligados a lo que tú fuiste diseñado a hacer.
Freedom is the ability to do what you want in the way you should. La based on what you libertad are. es la habilidad de hacer lo que tú quieres. Could you repeat that again? Yeah, it's the ability to do what you want based on what you should in accordance with what you are. Es la libertad de tú hacer lo que tú quieres basado en lo que tú deberías hacer, basado también en lo que tú fuiste diseñado a hacer. Friends, the world needs this message. El mundo necesita escuchar este mensaje. And so let's go back to the lighthouse. Así que regresemos a esa ilustración del principio, de ese faro. You know, it's a funny story because the powers that be seem like they have all the power only to realize they're just floating. Y es una historia graciosa porque parece como que aquellas personas poderosas tenían todo el derecho y tenían todo el conocimiento de lo que estaba ocurriendo. But the point of the lighthouse is not to defy the ships. Pero el punto del faro no era desafiar estos buques It's navales. not to hope to see the ships crash into the rocks. No era con la esperanza de que estos buques chocaran contra la roca y se deshicieran allí. The purpose of a lighthouse that's anchored to the foundation is to be that light that guides the culture to safety. El propósito de ese faro que está anclado al fundamento es poder dar esa luz para que la gente entienda su propósito. You have that light in you. Tú tienes esa luz en ti I pray you shine it for the sake of the culture and for your own sakes. y yo espero que tú alumbres con esa luz para el bien de tu cultura y para el bien nuestro. And I pray that for me. Y yo espero eso también y oro esto por mí mismo. Dios le también. bendiga. Que el Señor les bendiga.